Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. 7:03 de la mañana, iniciamos esta segunda hora de noticias aquí en Radio Panamá y tal como habíamos anunciado esta mañana está con nosotros Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de la República. Señor Leblanc, bienvenido a Radio Panamá una vez más. La idea de hoy en esta entrevista es hacer un balance, poder cerrar el año con usted en materia de derechos humanos, pero me gustaría empezar esta entrevista con una reacción suya a lo que se ha sabido del pronunciamiento y de la opinión del procurador de la administración con relación a la posibilidad de que se establezca una vacunación obligatoria en Panamá. Sé que usted estaba escuchando la entrevista anterior también del doctor Terán. ¿Cómo reacciona usted? Buenos días. Buenos días, Alexandra. Buenos días a todos tus radioyentes y feliz año a todos y todas. Mira, primero de todo, yo los puse por redes sociales. Yo aplaudo la opinión del señor procurador de la administración, el cual aclara bastantes dudas y deja algunos puntos importantes que vamos a tener de aquí en adelante en el futuro cuando ocurran algunos otros temas. Ojalá que nunca, pero sabemos que eso es una posibilidad. Mire, para nosotros es importante el que se haya aclarado de la posibilidad o de la obligatoriedad de presentar tu esquema de vacunación en cuanto se te sea requerido. Es importante el deber del Estado de vacunar a todos los panameños. Es importante el deber de los tutores, el deber de las personas que tienen la patria potestad de adolescentes, niños y adolescentes, y sobre todo los adolescentes que pueden tomar la decisión de querer vacunarse y ahí yo desgrano un poquito dónde pudiera estar la responsabilidad de ese tutor que se niega en que ese adolescente se vacune a pesar de que el adolescente quiera vacunarse, esté informado y quiera vacunarse. Eso para mí es importante. Es importante el análisis que realiza, que hemos estado divulgando a través de los organismos internacionales y de la Defensoría del Pueblo en cuanto a infórmate y vacúnate, que no sea obligatorio, o sea, no se te pueda inocular algo forzadamente, sino que tú tengas una información y una decisión. Es importante también cómo él analiza estas normas que lastimosamente las tenemos todas disgregadas y no las tenemos un solo código sanitario en cuanto a las mujeres embarazadas y su relevo de responsabilidad en caso que no quieran ser inoculadas. La verdad es que crea un antes y un después. Pienso que fue muy oportuna, sobre todo con esta nueva ola del Omicron que aparentemente es el fin de la pandemia y que deja por el suelo algunas teorías de algunas personas que indicaban que el Ministerio de Salud no podía pedir el QR a las personas y está muy claro y bueno, yo pienso que a pesar de que se emitió ayer, hizo un componente de 15 páginas, hicimos una lectura rapidita, una lectura comprensiva, nosotros vamos a hacer unos flyers, unas notas bien rápidas para mayor comprensión de la ciudadanía, puesto que está bastante un lenguaje bastante técnico, y la gente jurídico. No lo terminó de entender porque dice que dice que sí, pero que no. Pues esa es la lectura que se le da en redes sociales y en los grupos de WhatsApp a esta opinión, que los titulares dicen que la opinión del procurador es que sí se puede decretar una vacunación obligatoria, pero que por otro lado dice que no se puede obligar a la gente a vacunarse o vacunarlos por la fuerza. Sí, lo que no puedes es vacunar por la fuerza. Sí se puede ordenar, porque bueno, veamos, yo tengo 47, yo no voy a poner ejemplo más nadie, yo tengo 47 años. Cuando yo nací, me pullaron más de 3 o 4 veces y yo creo que mi madre no preguntó ni en la casa, ni en la clínica, ni nada. Simplemente era obligación del médico dentro de todo. Pero el derecho evoluciona y en este caso ha habido convenciones y hay una ley de información previa y consentida y previa, donde la persona tiene que dar su consentimiento para inocularse. Sin embargo, eso pareciera una contradicción, pero la obligación del Estado es vacunarse y la obligación del ciudadano es tener su esquema de vacunación al día. Es un poquito contradictorio, pero ese es nuestro derecho positivo actual y estas son las normas que tenemos vigentes.
Bueno, aprovechemos, defensor, para hablar de otros temas, que era la idea original de esta entrevista, hacer un balance de lo que ha sido este año 2021 en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que la Defensoría del Pueblo llega? Sé que ustedes han estado muy activos, todo el tema de inmigrantes, por ejemplo, pero han atendido otros temas también. ¿Por dónde empezamos? Sí. Bueno, creo que tenemos que empezar porque los trámites o las quejas en la Defensoría del Pueblo han aumentado. Eso no significa, con esto no quiero decir de que Panamá se viola metódicamente todos los derechos humanos, ¿no? Simplemente hay un mayor acceso en canales y mayor apertura luego de 2 años casi de estar todos encerrados. Hay un aumento al 100% de las quejas y de las consultas. Hemos hecho y necesitamos todavía mejoras, a pesar de que se ha avanzado en el tema de niños y niñas adolescentes, en los albergues. Ya vimos cómo luego de las recomendaciones de organismos internacionales y las recomendaciones de la Defensoría, cómo se han tomado pasos para cambios del sistema, que es muy importante. De esos 52 albergues, es importante que se continúe con el cambio de ese sistema, que haya una mayor fiscalización, una mayor capacitación de la personal que está atendiendo esos albergues, que las investigaciones, y un llamado respetuoso al Ministerio Público, al órgano judicial, se terminen y los procesos se terminen con la responsabilidad de aquellos que cometieron esos actos desde el 2019. El tema de la salud, bueno, que hoy se marca un antes y un después con esta consulta del señor procurador, pero es importante el acceso a los demás temas. Hemos abocado muchos esfuerzos y la verdad que es natural al COVID, pero es importante también dedicar esfuerzos a las medicinas. Tenemos que cambiar la forma, los métodos de compra de la medicina del Ministerio de Salud y de la Casa Social para que las medicinas tengan un valor más accesible a todos los panameños. Tenemos que adelantar las citas perdidas, las operaciones perdidas, producto de los encierros todavía no se han recuperado. Tenemos que recuperar algunos hospitales que todavía aplaudimos lo de la ciudad hospitalaria. Desde el 2020 que entré a la Defensoría, hicimos la primera acción, la primera o segunda acción que hicimos fue ir a la ciudad hospitalaria y decretar de que hubo vulneración de derechos humanos por parte del Estado panameño en no continuar esta obra o en parar sin que mediara algún tipo de razón una obra que vulneró los derechos humanos de la salud a los panameños. Aplaudimos esto, pero falta el hospital de Metetí, faltan centros de salud que no tienen personal nombrado constante. Tenemos que hablar muy bien del sistema penitenciario en cuanto a los médicos que están nombrados ahí, tienen que estar constantes. Esa población no lo podemos olvidar. Defensor, antes de la pandemia ya teníamos un problema de atención de salud, abarrotados los centros de salud, la mora quirúrgica, etcétera. Con la pandemia esto se duplicó o se triplicó, pero ¿ustedes manejan alguna cifra estadística al respecto? No, lastimosamente no manejamos estadísticas. Lo que sí vemos es nuestras estadísticas en cuanto a quejas por el acceso a la salud. Ese es el segundo rubro más importante en nuestras quejas. Con gusto les puedo enviar, en nuestra página web están la cantidad de quejas. La primera es la petición, es decir, todavía estamos acostumbrados a que los funcionarios públicos no nos respondan. Y la segunda es el acceso a la salud. No tengo estadísticas en cuanto son las operaciones pendientes, pero sí sabemos que hay moratoria. Hay una mora, perdón, en operaciones, y nos damos cuenta es cuando se acercan también a nuestra Defensoría diciendo que necesitan que los apoyemos, mandando notas para operaciones, para citas médicas, para acceso a las medicinas. Ese es el segundo rubro muy importante en los derechos humanos que el panameño siente que se le ha vulnerado. Y el primero es la falta de respuesta por parte de los funcionarios. Me llama la atención. Sí, porque, y es una mezcla de todo, una mezcla de, puedo decirlo abiertamente, una mezcla que no me importa, no te contesto, espera 30 días que dice la ley 38, o simplemente hay funcionarios de todos los niveles que no le responden al panameño y se olvidan de que tanto es un derecho humano y tanto una obligación jurídica de responderle a quien te paga tu salario, al gobernado, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales y que conlleva una serie de vulneraciones adicionales porque puede ser acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a la propiedad privada. O sea que eso va concatenado con otras vulneraciones de derechos que puedan haber, pero esas son las principales que tenemos.
ese Defensor, sobre tema, tema, dígame. ajá. No, diga. Bueno, también tenemos, por ejemplo, algo muy importante que es mujer. Tenemos un aumento en la violencia contra la mujer. Hemos visto cómo a través de las cifras que presenta el Ministerio Público, cómo hay provincias que se ha aumentado, Panamá Oeste, Darién, Chiriquí, Panamá, obviamente en general. Tenemos temas de discriminación racial. Hablamos mucho de la discriminación LGTB, que la existe, hay mucha todavía, pero también todavía hay una discriminación racial, un racial profile, ¿no? Un perfilamiento racial todavía que continúa. Tenemos las personas con discapacidad, que si una persona que no tiene discapacidad tuvo retraso en las citas, las personas con discapacidad hubo hasta retrasos, hubo un mayor retraso, porque por ejemplo el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación estuvo dedicado a COVID un tiempo y eso retrasó también la atención de las personas, y así otros hospitales que no había atención externa. Y temas muy importantes como, por ejemplo, el tema de cambio climático. Por ahí escuché una cuña de una de las compañías que es importante. Reconocemos algunas cosas que dicen, pero es importante, por ejemplo, la transformación de la planta de carbón que tienen por una planta que es más adecuada al clima, el vertedero o el tiradero de basura que tenemos en Panamá y en las otras provincias. Y así tenemos muchas otras cosas que pensamos que son retos del 2022 que el gobierno tiene que afrontar. Defensor, justo esos temas los hablamos esta semana aquí en el noticiero. Hablamos con la directora del INAMU sobre las estadísticas alarmantes de violencia contra la mujer, incluso también con el tema de las violaciones a niños y niñas. O sea, hay comunidades en donde el 90% de los abusos sexuales son a menores de 5 años, una estadística que nos dejó aterradas. Y también hablamos sobre el tema de la discriminación racial, hablábamos específicamente de los afrodescendientes y de diferentes casos que se han registrado en el país. Y justo al día siguiente se veía en redes sociales la queja de un chico que se sintió afectado en la dirección de pasaportes porque fue con su cabello afro largo y una funcionaria se negaba a tomarle la foto y le decía además que ese no era un peinado varonil, ¿no? ¿Cómo pueden seguir dándose ese tipo de situaciones en las instituciones? Y si hay alguna fórmula de que la Defensoría pueda hacer algo, porque creo que falta mucha educación a los funcionarios, pero además siguen vigentes unos códigos un poco absurdos, como por ejemplo que una mujer en una camisa sin mangas no pueda entrar a una oficina de gobierno en un país tropical en donde hace calor. Sí, bueno, tenemos de eso muchas historias. Mira, a mí me llamó mucho la atención el tema del pasaporte. Hombre, que fue una funcionaria, no podemos decir que toda la institución, donde el director es afrodescendiente. Entonces me llamó Correcto. poderosamente la atención de ese tema. Y él contestó rápidamente, gracias a Dios, y pudimos solventarlo. Pero hay mucha discriminación racial en afrodescendiente y también en población originaria. Hay mucha discriminación y homofobia también, porque el tema de que si que el cabello es femenino o no es femenino, yo no sé, yo que me estoy quedando calvo, no sé qué sería. Y en Panamá sí, pero en Panamá lo que nos hace falta es un poquito más de educación. Tenemos un problema grave en la base, en la educación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, para el 2022, yo creo que en el 2021 hemos podido escalar un poquito la cima y dar a conocer de que existe un lugar donde puedas quejarte, donde puedas ser oído, donde nosotros podemos hablar de tú a tú con un ministerio, con un ministro o con un director. Ahora lo que estamos reforzando y vamos a reforzar en el 2022 es la promoción, que es la educación, la dirección de educación, que tenemos una dirección de hace bastante tiempo, que una dirección de educación y promoción de derechos humanos. Vamos a darle duro en eso. Antes nada más estaba dirigida, era una estrategia, la respeto, que era dirigida a los estamentos de seguridad. Ahora la estamos dirigiendo ya con la apertura de escuelas a todas las escuelas y a la población en general. Ya estamos recibiendo hasta notas de empresas para que podamos dar capacitaciones. Pero nada de esto, y debo aprovechar esta coyuntura, lo podemos hacer si Panamá no cumple el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Y cómo instituciones sólidas? Bueno,
tenemos que darle recursos a INAMO, tenemos que darle recursos a CENIAC, tenemos que darle recursos a la Defensoría. O sea, no podemos ser que nosotros, por ejemplo, tengamos un presupuesto de inversión de $377,000 y queramos abarcar toda la República. Pero bueno, ahí lo que necesitamos dentro de todo es voluntad política del gobierno para que nosotros, entre más podamos educar al panameño, podamos vivir más en paz, podamos tener más tolerancia, lo cual me preocupa muchísimo en la violencia que se está reportando en las calles. Ayer solamente se emitía un video donde una persona atacaba a un policía. Lo y vi. después acá en la Defensoría nos ponen quejas contra la policía donde hay un abuso policial. Entonces también tenemos que tener cordura, tenemos que tener un poquito más de sentido de respeto, de sentido común. No podemos atacar a un policía. Yo esperaba una reacción de los compañeros del uniformado y pensaba que iba a ser un desenlace fatal. Hemos visto videos en otros países donde han habido desenlaces un poco bastante feos, Sí. pero bueno, es un llamado a la cordura, es un llamado de atención a la educación. Algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar y es importante. Otra cosita, antes se me quede, y es tan importante el tema de la educación que imagínate nosotros que venimos, no quiero decir su edad, pero somos más o menos contemporáneos. El tiempo de la dictadura, en el tiempo de la dictadura, se aprobó un decreto de gabinete donde se obligaba la materia de derechos humanos en la educación panameña. Hoy por hoy no lo damos. Eso luego de investigaciones por parte de la Dirección de Educación, buscando un poquito así como ratones de biblioteca, encontraron ese decreto y vamos a nosotros a impulsarlo. Ya no vamos a poder ser para el 2022, sino esperamos que sea en el 2023, se incluya dentro de los estudios, ya sea en la media o premedia, para eso, para que la gente pueda, se aumenten las quejas, no importa que se aumente el triple, el cuádruple, porque al final... Pero que la gente conozca sus derechos y sus deberes también, ¿no? Exactamente, conozca sus derechos y sus deberes, porque el fin de esta institución, y lo voy a decir, y por más que la gente lo escriba a veces, y tienen razón, dice, hay que cerrar la defensoría, sí, el final de esta defensoría es que se cierre. ¿Por qué? Porque al momento que no hayan vulneraciones de derechos humanos, ya cumplimos ya no hay nuestro razón trabajo. de ser. Cerramos y nos vamos para la casa. Exactamente. Profesor, cuénteme del tema de los migrantes, todo el tema de la frontera. Usted estuvo viajando mucho a esa zona fronteriza con Colombia. Ya casi no se habla del tema en los medios de comunicación, pero ¿qué está pasando allá? Sí, ya casi no se habla en los medios de comunicación porque las cifras no son alarmantes, pero eso no significa de que se resolvió el problema en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Haití, y significa de que para esta época hay un bajón de personas migrantes que prefieren pasar las fiestas en esos países o en los países de tránsito para luego continuar, además que las trochas en el Darién están mojadas y hay mucho más peligro. Nosotros seguimos con nuestro caminar, a veces a la par del gobierno central, en pedir ayudas internacionalmente. Nosotros no vemos, y ahí sí tengo que hacer una aclaración, en un medio de comunicación salió que es la batalla de la migración, no es una batalla. La migración es un derecho humano. Yo no soy originario, mi familia, la suya vino de Italia, la mía de España, de Francia. Tenemos que dejar que las personas migren y caminen, sobre todo si no somos de paso. Pero lo importante es que recibir la colaboración de países como Colombia, como Chile, como Ecuador, Costa Rica, porque nosotros sí hacemos el 90%, el 90% de los que nos solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estamos cumpliendo. Nos hace falta una parte que no vamos a poder cumplir, que es, por ejemplo, la vacunación, porque es muy complicado por el tiempo del migrante en Panamá, pero lo estamos cumpliendo. Pero necesitamos conocer quiénes vienen, no solo la cantidad, nombre, género, edad, para saber cuántos se quedan atrás en la selva del Darién. Eso para nosotros es sumamente importante porque así lo dijo un periodista y así nosotros en un secreto a voces no sabemos cuántas personas pierden la vida o cuántos se pierden en el medio del Darién y llegan a otro lado al cruzar esta selva. Y no puede ser que Colombia solo cuente con, nos dé las cifras
de las personas que se montan en lancha entre Necoclí y Capurganá, y no nos puede decir, ahí viene Eduardo Leblanc, panameño, 47 años, viene acompañado de una niña de 3 años, con su esposa, y viene en la trocha y salió el día de hoy en la trocha junto con 400 personas. Entonces, eso para nosotros es importante, que es hay un hueco de información entre Panamá, desde que salen de Panamá hasta que llegan a México, y es importante. Se me olvidaba un poquito los privados de libertad. Miren, es importante decir de que se va a reunir el otro año ya, tenemos fecha el 11 o 12 de enero, el Consejo Técnico Penitenciario, pero también es importante hacer un llamado al Ministerio de Salud a que estas personas, sí, que están cumpliendo una condena, que hicieron un acto delictivo, de que tienen que pagar la condena, también necesitan un derecho humano a la salud. Es importante que se le provea de salud. No puede ser de que la clínica La Merced tenga 2 o 3 doctores de 7 a 1, 11 o 7 a 12 para atender más de 5.000, 6.000 privados de libertad. Debemos tener medicina. No, debemos reevaluar esos requerimientos de recetas de medicinas que no se necesitan recetas ni en el exterior. Tenemos que invertir más en escáneres. Y algo que usted dijo en cuanto a la vestimenta. Mire, usted sabía que una queja de las abogadas es que no la dejan entrar en traje largo a las cárceles. Por más que vienen de una audiencia o vienen de los juzgados, tienen que ir a su casa. Imagínense que esa abogada viva en Panamá Oeste. Tienen que ir a Panamá Oeste a cambiarse para luego ir de vuelta a La Joyita, acá lejísimo, porque no pudo entrar a ver a su privada libertad, que probablemente ella lleva un poder para poder solicitarle la libertad. No se permite entrar en vestido, tiene que entrar en pantalón. No, en pantalón las mujeres. O sea, exacto. Medidas absurdas, defensor, que están vigentes, ¿ah? Correcto, igual que el de la cuchara, que no voy a poner otro ejemplo. Mi esposa me está cocinando algo y me lo va a llevar a la cárcel. Entonces, ahí, con la misma cuchara que le revisan el de Pablo, el de Juan, no sé qué, se lo revisan al de Eduardo, y no puede ser. O sea, nosotros podemos en estos momentos invertir en un escáner y ver si en la comida llevó arma, llevó droga, llevó... Entonces, hay muchas cosas que podemos mejorar, solamente tenemos que tener un poquito más, y un mensaje al MEF, un mensaje a la presidencia, tenemos que dotar de presupuesto a estas instituciones, por repito, al sistema penitenciario, al CENIAF, que tanto criticamos al CENIAF de las administraciones pasadas. Bueno, démosle presupuesto. El INAMU nosotros compartimos en la Comisión contra la Violencia de la Mujer, en el observatorio. El INAMU necesita presupuesto para poder empoderar a la mujer y dar algunos proyectos que tienen muy buenos sobre temas de salud de la mujer. La Defensoría, igualmente, somos el contrapeso de las instituciones del Estado, somos el contrapeso del órgano ejecutivo y del legislativo y judicial en cuanto a los cumplimientos de derechos humanos. También necesita. Entonces, el MIR también necesita mayor presupuesto. Tenemos que ser cónsonos con nuestro discurso. Si queremos ser un país de primer mundo, un país respetuoso de derechos humanos, un país que respeta los derechos de los niños, niñas, adolescentes, el adulto mayor, cero discriminación, para ayuda a las personas con discapacidad, tenemos que tener el ODS 16, que es instituciones sólidas. Y sin presupuesto, estas instituciones no pueden ser. Me quedo con ese mensaje, defensor. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá con este balance importante, este cierre de este año 2021. Y me interesa ese tema del Consejo Técnico Penitenciario, que tiene reunión las primeras semanas de enero. Así que estará seguro nuevamente aquí con nosotros poniéndonos al tanto de ese tema. ¿Le parece? Claro que sí, ese y muchos otros temas. Con gusto le mando la fecha exacta y de cuándo será, y con gusto doy mi reporte luego que se da ese consejo. Gracias, defensor. Que pase un feliz año junto a su familia. Gracias, feliz año. Hasta luego.